Hola a todos, hoy día les vamos a hablar sobre el constructivismo social. Nuestro grupo está conformado por Silvia Carreño, Daisy González, Nayoa Musalem, Nicolás Vázquez, Carolina Walton y Fernando Llévenes. Este trabajo es para la asignatura de Lógica para las metodologías de las ciencias sociales. Introducción. La epistemología es una rama de la filosofía que se ocupa del estudio del conocimiento, su naturaleza, origen, límites y validez. Examina cómo el conocimiento se adquiere, se justifica y se valida. La epistemología permite a los psicólogos evaluar la validez de sus investigaciones, distinguir entre conocimientos empíricos y subjetivos, desarrollar enfoques más rigurosos y confiables, y fomentar una actitud crítica y reflexiva frente a las diferentes corrientes y paradigmas que existen en esta disciplina, para así promover una comprensión más profunda y fundamentada del comportamiento humano. En definitiva, es la clave para garantizar que el estudio de la psicología sea coherente, ético y basado en conocimientos sólidos, contribuyendo así a un avance y la credibilidad de la disciplina. En el presente video nos adentraremos en el constructivismo social. Esta teoría sostiene que el conocimiento es una construcción subjetiva, en la que la realidad deja de ser una entidad absoluta y se convierte en una construcción relativa basada en la interacción y las acciones humanas. Los elementos fundamentales del constructivismo social incluyen una epistemología relativista, la concepción de las personas como agentes activos y la interpretación de la construcción del conocimiento como un proceso social situado en un contexto cultural e histórico. Ahora Daisy nos continuará contando la historia del constructivismo social. ¿Cómo nace el constructivismo social? El constructivismo social es una teoría que está fundamentada en investigaciones de distintas áreas que estudian el aprendizaje, áreas como la psicología, la teología, la antropología, etc. Y sostiene que el aprendizaje se produce a través de la interacción social. Si bien la teoría del constructivismo ha sido estudiada desde los inicios de la psicología, de los tiempos de Pitágoras, el constructivismo social se inició de la mano de Lev Vygotsky en los años 1930. La teoría que tenía Lev Vygotsky, que era un psicólogo ruso, decía que los niños aprenden haciendo suyas las actividades, hábitos, vocabulario de otros, de su ambiente social, de los miembros de la comunidad en la que crecen. Ahora veremos cómo ha ido evolucionando a través del tiempo esta teoría de constructivismo social. Hay dos grandes exponentes de esta teoría. Uno, el que ya mencionamos, que es el padre del constructivismo social, que destacó por su teoría del desarrollo, que se basa en el aprendizaje sociocultural de los seres humanos, ¿ya? Y por lo tanto del medio en el cual se desarrolla. Lev Vygotsky murió muy joven, por lo tanto sus estudios llegaron hasta ese punto. Luego apareció otro exponente importante de esta teoría, que es Jerome Bruner. Por si se fijan, hay en los siguientes periodos todas las teorías o la evolución de esta teoría ha sido en base a estudios que ha hecho Jerome Bruner. En 1961 desarrolló la teoría del aprendizaje por descubrimiento, que es un método de enseñanza donde los estudiantes adquieren los conocimientos por sí mismos, pero guiados por su docente. Ahí tenemos la interacción con otro individuo, no tan solo con su entorno. En 1983, Jerome Bruner desarrolló una nueva teoría donde afirma que los niños aprenden a partir de la información que le proporcionan los adultos.
Y más recientemente, entre 1990 y 2000, Jerome Brunner instaura la revolución cultural, que se refiere a que el conocimiento se entiende moldeada y contextualizada por la cultura e interacción social. Ahora, Nicolás hablará acerca de las aplicaciones de esta teoría en psicología. Ok, muchas gracias, Daisy. Algunas de las aplicaciones de la teoría del constructivismo social, una de ellas se puede ver en la educación. El constructivismo social ve la educación, define la educación como un proceso de interacción entre individuos de en este caso, una comunidad educativa, como pueden ser los profesores, los estudiantes, los apoderados. Y dentro de ese marco de interacción viene el aprendizaje, el conocimiento y cómo se adquiere la información. Un ejemplo súper claro de esto pueden ser, por ejemplo, los consejos escolares, en donde los mismos miembros de la comunidad educativa definen sus normas o reglas de comportamiento dentro del marco dentro del universo en el cual están interactuando esa comunidad educativa. Otro ejemplo también pueden ser los consejos de curso, los mismos trabajos grupales entre los compañeros de curso, en donde a través de la interacción se da el aprendizaje. Otro ejemplo de aplicación del constructivismo social en psicología es en la psicología cognitiva. Recordemos que la psicología cognitiva se encarga del estudio de los procesos mentales, cómo uno adquiere la información, cómo uno almacena la información y a través de eso aprende. El constructivismo social rechaza esas nociones de aprendizaje y señala que el conocimiento y la información se adquiere a través de la interacción. Un ejemplo de la teoría del constructivismo social es que, por ejemplo, los niños aprenden el lenguaje no por el pensamiento, no por sí solos, sino que aprenden el lenguaje a través de la interacción con los adultos o a través de la interacción con su entorno. Esas son dos aplicaciones del constructivismo social en la psicología. A continuación doy el pase a Nayua, que nos va a hablar de las ventajas y las desventajas y limitaciones, de la teoría del constructivismo social. Gracias, Nicolás. Efectivamente, les voy a hablar sobre las ventajas y las limitaciones. Consideramos tres ventajas del constructivismo social. La primera de ellas es el enfoque relacional, puesto que permite obtener una comprensión más profunda de lo que nos rodea a través de la relación entre el individuo y su contexto. Lo que se conoce proviene de la interacción del individuo y su realidad, pero a su vez destaca la interdependencia entre ambos. La segunda ventaja es su flexibilidad epistemológica, puesto que considera el conocimiento como una construcción relativa de tipo subjetiva y que es producida mediante la acción humana, a través de la relación directa con el mundo que experimentamos. Y la tercera ventaja es la de promover el aprendizaje activo, puesto que fomenta la participación activa del hombre como constructor de su propio saber y responsable último de su aprendizaje, lo que podría permitir que el ser humano progrese evolutivamente de un nivel de desarrollo a otro. Por otro lado, si bien anteriormente revisamos las ventajas del constructivismo social, también posee ciertas limitaciones, tales como el relativismo epistemológico, la cual puede ser criticada por su falta de objetividad y por su dificultad para establecer criterios universales, ya que depende del contexto cultural y temporal o individual de la persona. Otra limitante es la desestimación de procesos cognitivos, ya que aborda el aprendizaje desde un ámbito social. Si bien reconoce la importancia de la cognición individual, puesto que conocer o aprender es una empresa individual, considera que ésta se desarrolla y se manifiesta mediante la interacción social, ya que el otro es una fuente de estimulación del cambio en el pensamiento individual, lo que podría limitar la comprensión de cómo los individuos procesan y contribuyen a su conocimiento. Y
La última limitante es la dependencia del contexto, puesto que el entorno social proporciona un marco dentro del cual las personas interactúan y comparten experiencias, lo que puede conllevar a que el resultado de aprendizaje sea difícil de generalizar en otros entornos. Ahora los dejaré con Fernando, que les presentará un caso práctico del constructivismo social. Gracias, Nadia. Tomándome un poco lo que expuso Nicolás, quiero compartirles una propuesta que muestra cómo se puede trabajar el lenguaje científico en el aula, partiendo de lo que los estudiantes ya saben y conectándolo con su forma de aprender. Esta experiencia se realizó en una escuela chilena con estudiantes de octavo básico como parte de un trabajo de titulación de la Universidad de Chile. La unidad que se abordó fue estructura y organización de la materia, y lo interesante es que se puso mucho énfasis en cómo los estudiantes iban desarrollando el lenguaje científico mientras aprendían. El profesor trabajó con estrategias basadas en la pedagogía de la pregunta, donde el lenguaje se usa como una herramienta para pensar y avanzar. Por ejemplo, se proponían actividades en las que los estudiantes podían comenzar explicando con sus propias palabras, y a través del diálogo esas ideas se iban transformando en expresiones más científicas. También se usaron preguntas abiertas para invitar a reflexionar, y se fue observando cómo los estudiantes empezaban a incorporar términos como átomo, molécula o partícula de forma más natural en sus intervenciones. En el fondo, es una experiencia que muestra cómo el lenguaje técnico no tiene por qué ser algo impuesto, sino algo que se puede construir entre todos, paso a paso, desde lo que los estudiantes ya saben y se atreven a decir. Ahora, ¿qué pasó con esta experiencia? Bueno, los resultados de esta experiencia fueron bastante claros, y por un lado, los estudiantes empezaron a usar términos científicos con más seguridad y precisión, y lo hacían de forma espontánea, sin que se los exigieran directamente. También se notó un cambio en su participación. Hablaban más con las discusiones grupales, se animaban a explicar con sus propias palabras, pero usando el vocabulario técnico que habían ido incorporando. Algo muy interesante fue que empezaron a prestar atención a cómo hablaban, es decir, desarrollaron cierta conciencia sobre su propio lenguaje y podían darse cuenta si estaban usando los términos correctos o si necesitaban ajustar lo que decían. Ese tipo de reflexión, que a veces parece pequeña, en realidad muestra un proceso profundo de aprendizaje. Esta experiencia nos recuerda que el lenguaje no solo es una forma de decir lo que uno ya sabe, sino una herramienta que ayuda a pensar, a construir ideas, a darle forma al conocimiento. Y que el rol del docente es clave en ese proceso, no de la corrección rígida, sino desde la escucha, el acompañamiento y el diálogo que va abriendo caminos para aprender. Muchas gracias, y a continuación los dejo con Silvia y las conclusiones. Gracias, Fernando. Dentro de las conclusiones podemos determinar que el constructivismo social, como enfoque epistemológico y pedagógico, destaca la importancia de la interacción social, el contexto cultural y el lenguaje en la construcción del conocimiento, a partir de los aportes de Vygotsky y de Brunner. Esta perspectiva ha demostrado su relevancia tanto en el campo de la psicología como en el de la educación, promoviendo un aprendizaje activo, colaborativo y situado. Si bien presenta ciertas limitaciones como el relativismo epistemológico y la dificultad de generalización, sus beneficios en la práctica educativa son significativos, especialmente en lo que respecta al desarrollo del pensamiento crítico y la apropiación del lenguaje científico. En definitiva, el constructivismo social invita a representar o a repensar los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una mirada más dinámica, contextualizada y humana.